Bueno, usted me llegó un mail suyo de que la prueba la fijaron para el próximo viernes, Sí, viernes 19. para el viernes 19, ya. La prueba es oral y entra todo el contenido que hemos estudiado y bueno, como bien sabe, usted estaba en las negociaciones, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es solamente una retroalimentación de la materia subida a la plataforma. Solamente está usted, me imagino que quieren entrar sus compañeros. ¿Usted leyó los apuntes de la plataforma? Sí, algunos los he leído. ¿Los ha revisado ya? ¿Sabe más o menos a qué altura de la materia estamos en los apuntes que yo les entregué en plataforma? O, Al menos el último que leí fue algo del procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Para saber más o menos dónde está, ¿no? No es como para hacerla sentir. Le comento aparte que yo en todo mi otro curso preguntaba y muy poco habían leído algo. Bueno, la prueba será, no, desconozco el estado porque aparte hay poquitos alumnos. Desconozco si lo leyeron o no lo leyeron. Yo ya pasé toda la materia de Derecho Comercial en la plataforma. Está subido incluso los delitos concursales, está subido la insolvencia transfronteriza, todo ya está dentro de la plataforma porque yo finalmente cargué hasta la última sesión. Y ya les pasé todo lo que es el procedimiento de reorganización, que lo alcanzamos a ver en clases. Empezamos a estudiar el procedimiento de liquidación, que incluso te habían quedado de hacer un flujograma del procedimiento de liquidación de la empresa, por lo menos. Y dentro de lo que son las clases que yo tengo que retroalimentar liquidación de la empresa y pasé liquidación y negociación de las deudas de la persona natural. Y no creo que alcance a retroalimentar delitos concursales y insolvencia transfronteriza, que sería como que igual lo lamento, pero fue una pausa tan extensa la que tuvimos que no alcanzamos y tengo para el próximo viernes. La prueba, como les dije, es oral. Yo los viernes tengo clases con otro curso. Entonces pensaba conversar con la directora de carrera porque aparte ya no me ha informado formalmente cuándo son mis evaluaciones. Yo solamente sé que ustedes le dijeron esa fecha porque voy a tener que programar cómo lo hago. No sé si tengo que de todas maneras retroalimentar al otro curso, entonces lo voy a conversar con ella para ver cómo hacemos la evaluación. Y en ese fin les pregunto, porque como tengo que retroalimentar, ¿de qué tienen dudas? ¿De qué tema? Entendiendo que ya excluí de lo que va a ser como revisado los delitos concursales y la insolvencia transfronteriza. Y de procedimientos de la persona natural, no voy a preguntar detalles más de saber cuáles son los procedimientos de la persona natural, porque eso lo conversamos dentro de las clases introductorias cuando hacíamos la distinción de los procedimientos concursales que veía la ley 20.720. Eso es algo que nosotros revisamos dentro de las primeras clases. No más que eso en cuanto a procedimientos de la persona natural, cuanto a procedimientos de la empresa deudora, ahí entraría toda reorganización completa y toda liquidación. Entonces, en esa idea, ¿qué dudas tienen? ¿Qué cosas no les ha quedado claro de lo que han revisado? Profe, disculpe, buenos días. Buenos días. Buenos días. En la prueba nos va a hablar así como, y tenemos que decirle como los plazos, y porque en los plazos, por ejemplo, en lo personal es lo que más me confundo. Hice como Sí, una no, línea de tiempo, pero ¿no? sí, no les voy a pedir que me digan tiene que presentarse 10 días antes y tiene que presentarse las observaciones 3 días, no, porque sobre todo en una prueba oral se pueden confundir. Lo que lo que yo espero que ustedes sepan sobre todos los procedimientos es que sepan el orden, sí. Sepan qué es lo que se presenta primero, tal como lo estudiamos en clase. Qué es lo que se presenta primero, qué resolución concurre después, cuál es la importancia de esas resoluciones, cuáles son los contenidos que tienen esas resoluciones, con las discusiones que nosotros vimos en su momento, ¿no? Y sobre todo con lo que es la reorganización de la empresa deudora, eso, no me importa que me digan los plazos porque es difícil que recuerden todos los plazos y en lo que es la realidad, ustedes cuando estén tramitando procedimientos concursales van a poder mirar el código, entonces van a saber con claridad cuándo son 3 días, 10 días, 8 días. Solamente que sí sepan la estructura general del procedimiento, eso sí me interesa.
que nosotros vimos en clase en más de una ocasión, y creo, de hecho, ayer estuve revisando los apuntes en más de una ocasión yo les hago flujogramas, a veces un poco más detallado, otras veces un poco más, menos detallado, pero a ustedes por lo menos les figura cuáles son las etapas principales del procedimiento. Y en clase ustedes saben cuáles son las resoluciones que tienen como mayor importancia dentro de lo que nosotros revisamos. Entonces, no se preocupen porque plazos, tal como que yo les pregunte 10 días, 3 días, 5 días, no les voy a preguntar. Sí les voy a preguntar, por ejemplo, quórum para tomar las decisiones que tiene que tomar la Junta de Acreedores, en cuanto son quórum de carácter especial, y también los conversamos en clase, no sé si los recuerdan, porque aparte le digo, no sé si lo recuerdan, porque han pasado 2 meses, entonces igual esperaría, yo espero que ustedes hayan revisado los apuntes, pero en 2 meses, claro, puede que estén un poquito olvidadas de la materia. No sé si eso la tranquiliza un poquito el saber que no les voy a preguntar plazo. En todo caso, nunca pensé preguntarles plazo. Solamente se los pasaba para que los conocieran. Sí, profe, muchas gracias. Recuerden que de todas maneras nosotros tenemos otra clase el lunes. Les comento, me imagino que se dan cuenta que yo estoy súper enferma, y de hecho estoy en mi casa. Y bueno, nosotros habíamos decidido contactarnos de esta manera, y hoy día me voy a ir a tomar un PCR, porque no sé si tengo COVID, no sé lo que tengo. Entonces, dependiendo de ese resultado, es si la clase la voy a hacer en línea o la voy a hacer presencial en la universidad. Pero sí quisiera estar para darles, para que ustedes me hagan las preguntas que me quieran hacer el lunes, porque el lunes tenemos 2 horas, creo. Entonces, si tienen alguna consulta, si en el fin de semana cuando estuvieron repasando, se dan cuenta que hay algo que no comprenden, porque ahora estaba esperando que me preguntaran algo, pero me da la impresión que o no han revisado los apuntes, o no se atreven a preguntarme, pues esta es la instancia para preguntarme. ¿No han revisado los apuntes? ¿O no han visto así como, se acuerdan de lo que conversábamos en las clases pasadas? Antes de los 2 meses de pausa. Por mi parte, sí he revisado y me acuerdo más o menos, o sea, como la estructura. em, en algunos, en lo personal también estoy enfermo, entonces en algunos estoy como que tengo la duda, pero quiero leer un poco más para saber si y si después está la posibilidad de consultar, pero sería como duda en qué orden, en algunas actuaciones, como que me confundo en el orden, porque debido a lo que le preguntaba anteriormente, la cosa de los plazos, eso hacía que me confundiera en qué orden iba tal actuación y si era después o antes. Pero Comprendo. quisiera un poco repasar un poquito más para poder tener un poco más claridad de la duda. Un poquito más de claridad, ya, como para que claro, porque a mí eso es lo que me preocupa. Recuerden que nosotros estudiamos en la parte introductoria también, nosotros hablamos de la insolvencia, hablamos de la cesación de pago, hablamos de los desarreglos patrimoniales de forma general, hablamos del bicicleteo de las deudas, eso también entra, porque para la primera parte que estudiamos, que creo que yo estaba en España en ese tiempo, tuvimos algunas clases en línea, para que las revisen. Recuerden también que no ustedes, pero yo el año pasado hice todo este curso en línea. Particularmente el año pasado me concentré mucho en liquidación. Entonces, si necesitan el apoyo de una clase así de tal como debiéramos hacerlo, las clases están en línea, las pueden ver en el canal que yo tengo, y ahí van a ver el mismo Power que yo a todos les subí también. No solamente les subí un apunte que incluía liquidación y reorganización y los procedimientos de la persona natural, sino que también les subí un PPT para que tuvieran una estructura general. No sé si lo revisaron, es un PDF que habla del procedimiento concursal de liquidación. De la reorganización no les subí un PPT porque yo no trabajé con PPT con reorganización, y era algo que nosotros revisamos acabadamente durante todo el semestre, entonces no creo que debieran tener tantas dudas con el procedimiento de reorganización al menos. Y el procedimiento de renegociación de las deudas, como les decía, tienen que saber solamente la parte general, que nosotros conversamos. Recuerdo, porque no me lo preguntan, me preocupa un poquito. Recuerden que los procedimientos concursales, y esto es como recordando de las primeras clases,
Nosotros, antes de la ley 20.720, teníamos la ley de quiebra, hoy en día tenemos la ley 20.720. La ley 20.720 tiene procedimientos que son destinados especialmente a la empresa. Nosotros, en particular, nos dedicamos desde el principio del semestre a estudiar los procedimientos más complejos, es decir, los procedimientos de la empresa deudora, dentro de los cuales nosotros distinguimos, ambos son de carácter judicial, el de liquidación de las deudas de la empresa deudora, que es un procedimiento de carácter judicial que se lleva ante el tribunal del domicilio de la empresa deudora, y el procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, que también es un procedimiento de carácter judicial, que también se lleva ante este tribunal competente que yo les digo, que es el Tribunal de Letras en lo Civil del domicilio de la empresa deudora. La distinción entre ambos procedimientos, nosotros conversábamos en clase en un principio, es si nosotros nos encontramos ante una empresa que nosotros consideramos como viable o si consideramos que es una empresa que realmente lo único que le queda es liquidar sus bienes. Eso es lo que nosotros hemos conversado hasta ahora. Nosotros, como estudiamos primero la reorganización, yo les recomiendo revisarla rápidamente, porque ustedes debieran tener algún conocimiento de la reorganización, y espero que hayan hecho el esquema que yo les pedí en algún momento, el flujo-programa de liquidación de la empresa deudora. Si no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan porque es la manera en que se les va a hacer un poco más fácil entender el procedimiento de liquidación. Les pregunto, ¿qué recuerdan del procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, dentro de lo que hemos conversado hasta ahora? La parte de los que le mencioné yo. Te permite determinar si este negocio es viable o no y si realmente sirve para reorganizarlo. Bien, ¿y se acuerda cuándo, en qué momentos nosotros nos preguntamos o si verificamos si la empresa es viable? No estoy muy segura, pero creo que era por la votación de la Junta de Acreedores. ¿O Ese no? es el momento, sí, ese es el momento en que nosotros encontramos la decisión que toma esta Junta de Acreedores de si la empresa puede o debe ser reorganizada. Eso es lo que nosotros estudiamos. Decíamos que en un principio, cuando el tribunal recibe la solicitud de reorganización, que recuerden que a diferencia de liquidación, la reorganización de las deudas de la empresa deudora debe ser solicitada por la empresa deudora. Y bueno, tiene una serie de requisitos que nosotros conversábamos en algún momento en clase sobre qué es lo que tiene que tener esta solicitud de este procedimiento de reorganización judicial de la empresa deudora. En el apunte también les va a aparecer que existe la posibilidad de hacer lo que antes se llamaba un convenio, que es un procedimiento de reorganización no judicial de la empresa deudora. Pero eso nosotros no lo revisamos, entonces avancen rápidamente sobre ese punto, porque nosotros nos dedicamos a estudiar solamente los procedimientos de carácter judicial. Incluso también está el arbitraje concursal, pero eso nosotros no lo indicamos en su momento y no lo estudiamos tampoco. En cuanto a la solicitud, recuerden que nosotros, aparte de hacer la solicitud y presentar los documentos que recuerden que acreditan quiénes son mis acreedores principales, que son uno de los requisitos fundamentales de la solicitud que yo presento, también tengo que acompañar informes contables para acreditar la situación contable de la empresa que yo estoy presentando y que yo acredito o busco acreditar que no requiere ser liquidada, sino que puede ser salvada a través de un procedimiento de reorganización. Y aparte en esta solicitud, bueno, tengo que acompañar un certificado de un auditor externo, nosotros conversábamos en clase, un auditor externo, que el listado de estos auditores externos también lo lleva la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que también nosotros lo conversábamos en su momento. Y aparte de acompañar todas estas solicitudes que nosotros, todos estos documentos que yo les menciono, hay que solicitar, aparte del inicio del procedimiento de organización, que se haga la nominación del veedor. ¿Se recuerdan quién era el veedor o la veedora? Era esta persona que mantenía la administración del negocio durante cierto tiempo. Eso tampoco quitaba que la empresa deudora no pudiera tomar decisiones, pero más que nada se encargaba de eso. Así es. De hecho, y una de las características más importantes del procedimiento, muy bien Fernanda, de reorganización, no es que el administrador original de la empresa pierda la administración de esta empresa en particular mientras se encuentra en la reorganización, pero sí está siendo constantemente supervisado por esta figura que nosotros mencionábamos del veedor, veedora, que junto con el liquidador para los procedimientos de liquidación son sujetos que participan de los procedimientos concursales y fueron creados por la ley 20.720. Antes de eso nosotros teníamos lo que conocíamos como síndico de quiebra, y el síndico de quiebra jugaba ambos labores, porque recuerden que
no teníamos una distinción entre procedimientos de reorganización de las deudas de la empresa deudora y tampoco teníamos un procedimiento de liquidación, o sea, todos los procedimientos eran de liquidación. Aprovecho también de recordarles acá que la antigua ley de quiebra, también nosotros lo conversamos, yo lo estoy reiterando nomás, la antigua ley de quiebra no distinguía entre procedimientos aplicables a la persona deudora de aquellos que se aplicaban a la empresa. Entonces, finalmente, la ley de quiebra lo único que hacía era enfocarse en los procedimientos de liquidación de la empresa. Y eso lo trataba de estirar para aplicarlo a terceras personas, personas que no eran empresas, claro, ni personas jurídicas, sino personas naturales como nosotros. Y eso, si yo alguna vez les pregunto sobre cuáles son las ventajas de la ley 20.720, me tendrían que decir que, por una parte, crea procedimientos especiales para la persona deudora, para la empresa deudora, crea procedimientos judiciales, que son todos los procedimientos que hemos mencionado hasta ahora, la reorganización, la liquidación de la empresa deudora y la liquidación de los bienes de la persona deudora son procedimientos de carácter judicial, y otros procedimientos que no son judiciales, que es el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona deudora, que nosotros conversábamos en clase, es un procedimiento de carácter administrativo, que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y yo les mencionaba que una de las ventajas de este procedimiento de renegociación es que la Superintendencia actúa como mediadora entre los intereses de quienes son los acreedores de esta persona deudora que está agobiada por la deuda, nosotros conversábamos, y los intereses de los acreedores en cuanto a lo que es la permanencia de sus créditos en el cobro de este procedimiento que es de carácter administrativo. El único procedimiento de carácter administrativo creado por esta ley. Para que ahí recordemos. Entonces, estamos hablando de esta figura del veedor. El veedor o la veedora es un profesional, nosotros conversábamos también a principios de semestre, que tiene que haber cursado una carrera de al menos 10 semestres. En un principio se busca que sean contadores, auditores, gente que haya trabajado más bien en el área económica, ingenieros comerciales, pero también pueden serlo abogados o abogadas, en cuanto el requisito es que haya cursado una carrera que dure al menos 10 semestres. Y además debe haber rendido una evaluación, y la debe haber pasado también, ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la evaluación de veedor o la evaluación de liquidador, porque también estos requisitos son comunes a ambos sujetos que intervienen en los procedimientos concursales. Y además debe entregar una suma en garantía, que se llama como una garantía de buena fe, de la buena gestión que pueda tener este veedor y la buena gestión que pueda tener el liquidador en su caso, porque en este caso las reglas son las mismas. En esta parte, todavía en el procedimiento de reorganización, me interesa que sepan cómo se realiza la solicitud, cómo se realiza no me interesa que se aprendan el procedimiento de nominación del veedor, ni tampoco el procedimiento de nominación del liquidador, encuentro que no es necesario que lo sepan, pero sí que sepan cuándo se hace la solicitud, es decir, yo hago la solicitud de reorganización de la empresa deudora y allí mismo incorporo esta solicitud de nominación del veedor, tanto titular como provisorio, ¿no? Reemplazante del principal. Y solamente que sepan esto y que sepan que durante este tiempo la superintendencia entrega la nominación o nomina al veedor principal y quien lo va a reemplazar. Para que eso lo sepan, no es necesario que se aprendan todo el procedimiento, porque es un procedimiento que se lleva de forma simultánea. Yo empiezo la solicitud de reorganización, que es de judicial, ante el tribunal, y de forma simultánea se presenta ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Este procedimiento no me interesa y de hecho no lo conversamos en clases por lo mismo, para que no pierdan tiempo buscando esa parte de la materia, porque aparte ocurre de forma casi automática, entonces ustedes como abogados de una empresa no van a estar tan preocupados de esa nominación. Ya les mencioné el tema de la certificación de este auditor independiente. Nosotros en clase conversamos porque lo que hace este certificador, este auditor independiente, que también está en una nómina que lleva la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, es que hace una especie de primera evaluación de la viabilidad de la empresa, y lo hace revisando los antecedentes contables, revisa cuáles son las deudas, porque recuerden que también dentro de los requisitos que se establecen a quien solicita la reorganización de la empresa deudora, es por una parte determinar el pasivo que tiene, es decir, todos los principales acreedores a quienes les tiene deudas y tiene que acompañar documentos acreditando las deudas que tiene con estos acreedores, porque esto es para tratar de acreditar su situación de insolvencia. Y por otra parte tiene que indicar todos los bienes que tiene. Y eso recuerden porque también es importante, porque ahí yo estoy haciendo lo que se llama la determinación del pasivo y la determinación del activo. En cuanto a la determinación del activo, quien presenta la solicitud de reorganización tiene que acompañar todos los bienes que tiene en dominio la empresa deudora, y debe acompañar en qué calidad lo tiene, porque también podría ocurrir que dentro de estos bienes que yo presento, dentro de los que como bienes de la empresa deudora,
Hay algunos que están sujetos o sean de dominio de una tercera persona, es decir, que quizá yo los estaba arrendando y todavía se encuentran en el edificio en el que yo ejerzo mi actividad en particular. También tengo que decir eso, es decir, esto solo lo tengo en título de mera tenencia en cuanto al verdadero dueño de esta persona. Tengo que hacer esas distinciones porque lo que se busca es que en este documento que yo entrego y que va a revisar eventualmente el tribunal y que va a revisar este auditor independiente, es acreditar cuáles bienes verdaderamente yo tengo y cuáles bienes tengo a nombre de terceros y no podríamos tocar en una eventual liquidación. Porque recuerden que puede ocurrir que nosotros, y de hecho ocurre mucho, de hecho lo que estudiábamos en clase, yo haga todo este procedimiento de reorganización y llegada la fecha de la junta de acreedores, que recuerden que esa fecha de junta de acreedores se determina en la primera resolución que dicta el tribunal, que es la resolución de la reorganización de la empresa deudora. Esta resolución es sumamente importante, nosotros lo conversábamos en clases también, en cuanto esa resolución me fija esta fecha de la junta de acreedores, y en esta fecha de la junta de acreedores es cuando se reúnen todos los acreedores, sean aquellos que yo mencioné en el escrito de la organización, como así también cualquier otro acreedor que haya comparecido los 8 días que establece la ley para acreditar sus títulos de crédito. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado en clase en lo que es la verificación de créditos? O sea, no se olviden de esa etapa porque es importante. Recuerden también que esta resolución que yo les menciono, la resolución de reorganización, importante, está muy importante de revisar. También nosotros hablamos de lo que es la protección financiera concursal. ¿Se recuerdan lo que era la protección financiera concursal? No es una pregunta difícil y lo vimos mucho porque aparte la protección financiera concursal está presente en todos los procedimientos concursales y es una de las novedades de la ley 20.720 en cuanto no teníamos algo así en la ley de quiebras. ¿Se recuerdan lo que era la protección financiera concursal? Era el tiempo, como dice la palabra, de protección en que los acreedores no pueden ejecutar al deudor y se suspendían los juicios que se hubieran iniciado. Que se hubiera iniciado. Genial. Eso es la protección financiera concursal. Y esta resolución de reorganización es la que fija el plazo que nosotros vamos a tener de protección financiera concursal. Como bien dice la compañera, este plazo que fija esta resolución que yo les menciono y que establece la ley 20.720, dentro del cual no puedo iniciar ningún procedimiento de tipo concursal, ningún procedimiento de título ejecutivo de cobro individual de alguna deuda contra la empresa deudora. Y además, y eso sería el beneficio para la empresa deudora, pero si lo veo desde la perspectiva de los acreedores, suspende los otros procedimientos. Entonces esa es una gran ventaja de esta protección financiera concursal. En principio, la protección financiera puede durar 30 días, que es como el tiempo mínimo que puede durar. Se puede extender por 60 días y hasta 90 días. Si se llega a extender la protección financiera concursal, también se extiende la fecha en que va a ser la primera junta de acreedores, que es la que define si continuamos con el procedimiento de reorganización, porque se estima que la empresa es viable, o si finalmente pasamos a una liquidación derechamente, en cuanto consideramos que la empresa no es viable y debe ser liquidada. Eso es importante para que lo recuerden, porque cuál es la relación que tiene esta resolución de reorganización, la protección financiera concursal y la primera junta de estos acreedores que nosotros mencionábamos. Recuerden también en cuanto a esta primera junta de acreedores, ¿se acuerdan por qué era importante esta junta de acreedores o por qué los acreedores son importantes en estos procedimientos? Porque son los encargados de solicitar el pago de las deudas y por lo mismo también se separan en distintas categorías, los que tienen créditos preferenciales como la hipoteca y prenda, y también los balistas, que son, si no me equivoco, los que quedan al final de este pago que deben hacer la empresa deudora. Muy bien, así es. De hecho, los balistas son los que eventualmente no sabemos si van a ser pagados. Esa es la importancia de los acreedores y de hecho, una de las cosas que se discutió incluso cuando se dictó la ley 20.720 es cómo yo iba a hacer votar a los acreedores en las juntas de acreedores, entendiendo la importancia que ellos tenían en estos procedimientos concursales. Por una parte, cómo yo los motivaba a participar de estos procedimientos, especialmente a estos acreedores que tienen estos títulos especiales de hipoteca, prenda, es decir, estas garantías reales sobre un bien concreto.
Y bueno, en los balistas que también nos importa en cuanto al voto que representan, pero no son los más relevantes o lo que más nos interesa seducir para entrar al procedimiento. Y una de las puntos que les decía, se discutió en la ley 20.720 era si yo iba a discriminar entre acreedores a la hora de votar, y de hecho la ley decidió que sí. Entonces finalmente nosotros tenemos votos donde se discrimina por el tipo de crédito que vota. Y de esta manera encontramos que votan, en general, esta es la decisión que se hace entre estos acreedores que tienen prenda y hipoteca, y por otro lado los acreedores balistas, para decirlo de forma súper simple, porque podría decirlo de forma más compleja agregando otro tipo de acreedores, pero para que entendamos eso de una primera manera. Les mencionaba en la protección financiera concursal, aplica contra todo crédito, sin embargo hay una excepción. No aplica la protección financiera concursal, es decir, no suspende la tramitación de los procedimientos, ni tampoco impide que se genere un nuevo procedimiento cuando hablamos de juicios de carácter laborales que se estén llevando contra esta empresa. Esto en cuanto a la ley, el legislador, a la hora de dictar la norma, lo que vio fue la preferencia en la protección del crédito, porque recuerden que la protección financiera concursal fue creada para darle como un respiro al deudor, para que pueda hacer este procedimiento con tranquilidad y no sea perseguido por las deudas. Pero esta preferencia que le está dando, o sí, este beneficio que le da la empresa deudora, no lo hace afectando a sus trabajadores. Entonces sus trabajadores pueden demandarlo, puede continuar la tramitación de sus juicios. El punto es que quedan hasta el punto en que ya tenemos los bienes, hoy se me olvidó el nombre, en que uno ya tomó los bienes, pero no puede venderlos. ¿Se recuerdan? Ustedes tuvieron juicio ejecutivo, ¿verdad? ¿O laboral? Laboral tenemos este semestre. Ah, pero no conocen los procedimientos todavía. El próximo semestre tenemos procedimientos laborales. Este es nuestro primer laboral. Tiene su primera hora. Pero aquí encontré la excepción, para no decirse dos mal. Esta excepción es los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase ya iniciados, y esos son los de los trabajadores. Recuerden que la misma ley 20.720 incluyó los juicios de los trabajadores como preferencias de primera clase, ya iniciados, y se seguirán tramitándose hasta quedar en estado de remate, esa es la palabra que no me acordaba, de los bienes embargados. Lo único que se suspende durante la protección financiera concursal, y que sería la contraexcepción, es que no pueden ser rematados los bienes mientras se mantenga en este proceso de protección financiera concursal. Es decir, protege a los trabajadores por más de proteger al deudor, pero no remata todavía los bienes, sino que los tiene solamente sujetos a depósito, que es algo que por eso les preguntaba si conocían sobre juicio laboral o juicio ejecutivo, por si se acordaban. Y les mencionaba que también otra de las importancias de esta resolución de la reorganización que yo les mencionaba hace un rato, y que tiene que ver con la tranquilidad, y que tiene que ver con la protección financiera concursal que da para el deudor y que se someta a estos procedimientos, es que todos los contratos suscritos por la empresa deudora mantienen su vigencia. Así también, cualquier contrato que haya suscrito esta empresa con el Estado de Chile, mantienen su vigencia e incluso se mantienen dentro del listado de empresas que pueden licitar con el Estado de Chile. También lo conversamos esto en clase, y yo les decía que esto tenía que ver con la importancia que tenían los contratos que genera el Estado de Chile con los privados. Entonces se mantienen en esta lista. Esto es parte de la protección financiera concursal y es una de las consecuencias de esta resolución de reorganización, que es la que contiene la protección financiera concursal, para que no se olvide cuando me lo digan o lo conversemos en clase. Y esto, como de forma general, la ley se remite a ella diciendo la mantención de inscripciones en registros públicos de proveedores de bienes o servicios. Y esto se encuentra regulado en el artículo 57, número 1 de la ley, para que lo sepan. Esto sería la protección financiera concursal en general y la ventaja que tiene el procedimiento de reorganización para la empresa deudora. Por otro lado, tenemos que ver, porque nosotros siempre tenemos que, este es un juego que hacen los procedimientos concursales, cómo equilibra el interés de los acreedores en estos procedimientos. Es decir, no todo puede ser a favor de la empresa deudora. Y de esta manera se establecen en esta misma resolución de reorganización medidas cautelares o de restricción de la administración del deudor, que era lo que conversaba Fernanda hace un ratito. En un principio, nosotros en el procedimiento de reorganización no entendemos que queda absolutamente limitada la administración que tenía, por ejemplo, el gerente o el dueño de la empresa deudora, sino que necesita ser supeditada, disculpen, que debe quedar supeditado por el veedor o la veedora, que yo les mencioné. Y el veedor, recuerden que tiene que ser una especialista en estas materias. Pero, como queda sujeto a lo que se llama la intervención del veedor
No sé si lo habrán revisado dentro de los procesales. ¿Saben a qué me refiero cuando yo hablo de como de un interventor de los procedimientos? La figura del Una interventor especie de... también era un tercero. Uy, disculpa. ¿Quién iba a hablar? Si quiere hablar Tomás, que hable él. Yo igual le hablo hace un rato. Porque no lo veo yo. Profe, yo ¿Tomás? iba a decir que era una especie de fiscalizador del procedimiento que se está llevando a cabo. Una especie de fiscalizador. ¿Y Fernanda iba a decir lo mismo? Sí, y también iba a agregar que, si no me acuerdo, o sea, si no me equivoco, el interventor también se sacaba de la lista de la nómina de los veedores y que este también tenía atribuciones especiales dentro de este acuerdo, pero no estaban establecidas dentro de la misma ley, sino que había que recurrir al Código de Procedimiento Civil. Sí, porque no nos dicen bien de qué se trataba esta figura del interventor. Les hablo porque nosotros tenemos este interventor de carácter concursal, que es un veedor, que yo saco de la lista de veedores, que viene a apoyar la gestión del veedor, pero no, la ley no lo regula expresamente, pero ustedes cuando vean en procesal también les van a dar esta figura del interventor en otro tipo de procedimiento. Por eso les preguntaba, pero está correcto, esa es la gestión que hace el interventor. Por otro lado, aparte de esta administración sujeta primero al veedor y eventualmente al interventor concursal, y recuerden también que está la comisión de acreedores, que también lo conversábamos, que no está presente dentro de todos los procedimientos de reorganización, pero puede estar presente la comisión de acreedores. Y la comisión de acreedores son un grupo de acreedores nombrados por la Junta de Acreedores, que también van a participar o van a estar preocupados de las decisiones que está tomando este empresario, este dueño, este gerente con respecto a esta empresa que aduce que puede ser reorganizada. Aparte, yo les decía que si bien la administración está sujeta a esta intervención, no está totalmente cooptada por el veedor, pero también es importante decir que hay una prohibición para la empresa deudora de gravar o enajenar sus bienes. Esto también es importante porque una vez que yo dicto la resolución de reorganización, que he presentado la solicitud, se hace la nominación del veedor y pasamos a la resolución de reorganización que dicta el tribunal. En esta, que yo ya dije, se dicta la protección financiera concursal y ahora estamos en las medidas cautelares. Las medidas cautelares, ustedes esto lo deben saber porque quizás ya lo estudiaron, se refieren a medidas que se toman para proteger el patrimonio, de, en este caso, de una empresa deudora. Y durante este tiempo existe una prohibición de que pueda someter sus bienes, muebles o inmuebles, o cualquier otro tipo de bienes que pudiera tener, a cualquier tipo de enajenación de estos bienes, es decir, venderlos, por ejemplo, que sería como un tipo de enajenación absolutamente amplia, esto ustedes lo estudiaron en civil, o una enajenación de carácter relativa, en el caso que genere nuevos derechos reales. No podría hacerlo en cuanto está prohibido que pueda hacerlo, tampoco podría gravar estos bienes, es decir, establecer algún tipo de caución en favor de un tercero mientras se encuentra en este procedimiento. Es así como durante la protección financiera no puede endeudarse para financiar sus operaciones y esto es autorizado más allá de un 20% del pasivo, y esto lo estudiamos en su momento, que figura en estos documentos acompañados por la solicitante, es decir, por la empresa deudora, al procedimiento concursal en la primera solicitud. Entonces yo no podría endeudarme más allá de este 20% del pasivo. Recuerden también que, independiente de la protección financiera concursal y de que estamos en un procedimiento de reorganización, que nosotros sabemos un procedimiento concursal, es decir, ya estamos hablando de una empresa que se encuentra en insolvencia, es decir, un estado, en un principio, si lo veo como una insolvencia económica, donde el pasivo supera mi activo, yo puedo, por la esencia de este procedimiento, es decir, porque recuerden que la finalidad del procedimiento de reorganización, a diferencia del de liquidación, es que como estamos ante una empresa viable, busca que esta empresa pueda salir adelante. Por lo mismo, puede pedir préstamos. Y estos préstamos que yo pido durante el procedimiento de reorganización se van a pagar administrativamente. Nosotros lo conversábamos esto dentro de las primeras clases. Y puede ocurrir, porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué institución financiera, y el legislador también se lo preguntó, va a querer financiar a una empresa que se encuentra en un procedimiento de reorganización? Ese es el punto, porque se pagan administrativamente, es decir, no pasa a los créditos que yo tenía en un principio, y además nos encontramos que, porque podría ocurrir que yo esté en esta etapa de la resolución de reorganización de la empresa deudora, y que lleguemos a la junta de acreedores, y en la junta de acreedores, los acreedores decidan que la empresa debe ser liquidada. En ese caso, este crédito que era de una institución bancaria que por el 20% del activo de esta empresa deudora, se convierte en un crédito de pago preferente en el procedimiento de liquidación. Entonces, cuando yo convierto automáticamente, porque la Junta de Acreedores
considera que no estamos ante una empresa que sea reorganizable y considera que debe pasar a liquidación, entonces este crédito tiene una preferencia de pago de primera preferencia. Es decir, ahí yo estoy tratando de incentivar a las instituciones financieras para que financien a esta empresa que se encuentra mal económicamente. Y esto se encuentra, bueno, ustedes saben, cuando hablamos de estos créditos de primera clase, hablamos del artículo 2472 del Código Civil. No les voy a pedir que me hablen de ese artículo, pero sí que quizás si lo recuerden sería bueno. Así también, como puede emitir créditos, la empresa deudora también puede vender activos. Esto a pesar de la prohibición de enajenación, pero solamente puede hacerlo también hasta el límite de un 20% del activo contable de esta empresa deudora. Este 20% del activo contable de la empresa deudora, recuerden, se determina por esta primera presentación que yo hago en el procedimiento de reorganización, donde yo indico la lista de bienes que yo tengo, que yo les mencionaba hace un rato, donde indico los que tengo en dominio, los que son de terceros, etcétera. Hasta un 20% también podría vender activos. Esto se explica porque esta es la manera en que yo, buscando reorganizar las deudas de esta empresa deudora, reorganizar los activos y tratar de sacarla del escollo económico en el que quizá, que realmente se encuentra para nosotros poder entrar a este procedimiento. Dígame, Fernanda. Profe, en este caso, la venta de activos, todo lo resguarda la protección financiera concursal, ¿cierto? Sí, es todo, nosotros entendemos que todos estos procedimientos, todo lo que estamos viendo hasta ahora, están protegidas por esta protección financiera concursal. Recuerden que la protección financiera concursal, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa deudora, le da este momento en que pueda tomar estas decisiones, por supuesto, con el visado del veedor, con la participación del interventor y eventualmente de la Junta de Acreedores en esta comisión de acreedores, para poder mantener lo que nosotros, recuerden también que esto es algo que vamos a ver más adelante, pero también nosotros hablamos de la continuidad del suministro. No sé si se acuerdan en lo que es la reorganización de la empresa deudora cuando hablamos de la continuidad del suministro. Está regulado en el artículo 57, número 2 de la ley, y se refiere, porque ya hablamos de que podría eventualmente pedir créditos, podría, siempre hasta un 20%, podría vender bienes hasta un 20%, y podría también, puede ser, si hablamos de una empresa, por ejemplo, que sea productora de algo, que requiera mantener los servicios de luz, agua, es decir, todos los servicios para que el edificio en el cual mantiene la base de sus operaciones se mantengan en el tiempo, a pesar de que quizá ya tiene deudas con la luz, tiene deudas con el agua. Entonces ahí dentro de lo que dicta esta resolución de reorganización, uno pide la continuidad del suministro y uno tiene que acreditar ciertas... ¿por qué requiero que se continúe el suministro? El ejemplo que doy es bastante básico, porque en realidad cuando me refiero a continuidad del suministro también me podría pensar, voy a pensar un ejemplo, yo produzco chalecos de lana, pero yo compro la lana a artesanos, por ejemplo, de Camiña. Y yo lo que necesito para continuar con mi negocio de estos chalecos de lana, súper básico el ejemplo que estoy dando, pero para que lo entiendan, requiero que ellos me sigan vendiendo lana a pesar de que yo me encuentro en este procedimiento de organización. Esa es la continuidad del suministro. Así podemos ver ejemplos más complejos, si lo pensamos, por ejemplo, en la SOFRI, yo requiero que se mantengan los contratos con aduana, yo requiero que se mantengan los contratos que tengo con empresas chinas de provisión de ciertos elementos que yo vendo en módulos de SOFRI, para dar un ejemplo un poco más complejo del que estoy dando antes. Esa es la continuidad del suministro. De todas maneras, se lo voy a explicar, se lo expliqué en su momento, pero se lo voy a reiterar un poquito más adelante. Y hablando también durante todo este proceso de la resolución de reorganización, también existe otra prohibición que tiene una ventaja también para los acreedores en cuanto a la protección del patrimonio, que en el caso de las personas jurídicas, que es porque es una empresa, existe una prohibición de modificar los pactos y los estatutos sociales o regímenes de poderes de esta sociedad. Esto, nosotros lo conversamos en su momento y también el apunte lo hace, existe como una discusión al respecto. Esto es así, está prohibido que pueda modificar sus pactos. Y puede que ustedes lo sepan, pero no sé si lo saben a fondo, en las sociedades anónimas una forma de generar patrimonio de forma rápida sería generando nuevas acciones y ponerlas a la venta. Entonces, esta limitación que establece la ley es especialmente conflictiva si nosotros estamos hablando de la reorganización de la empresa deudora, pensemos en una sociedad anónima abierta, que sería el ejemplo que le estoy dando yo. Si hay prohibición de modificar los pactos, estatutos o regímenes de poderes, en realidad estoy prohibiendo que se genere esta posibilidad de generar más dinero que generar más acciones. No me lo permite.
Entonces, el autor, el primer texto que le subí, hace una crítica al respecto y en eso, bueno, también lo conversé yo en su momento, como que concuerdo un poco que las sociedades anónimas abiertas, esa es una forma de generar más recursos en una empresa que yo creo pudiera ser viable a largo plazo. Entonces, no me lo permite, no podría hacerlo. Eso sería como una restricción que, como que claro, probablemente lo que buscaba es proteger el patrimonio de la empresa deudora y proteger a los acreedores, pero como que le quita una posibilidad importante de generación de patrimonio, que es de la naturaleza de las sociedades anónimas abiertas, que es la generación de acciones. Nosotros lo conversábamos en el semestre pasado cuando hablábamos de sociedades anónimas. ¿Tienen alguna duda hasta acá de lo que hemos revisado? Profe, o sea, le quería hacer más como una consulta, el tema de la continuación del suministro a la empresa, como para tener una idea más fácil entre todos, tiene que ver como con los bienes esenciales de la empresa y la continuidad del giro de la misma, ¿o no? Eso, precisamente. Tiene que ver con el procedimiento de la organización, tiene que ver con la continuidad del giro, y cuando hablamos de la continuidad del giro, estamos hablando de bienes esenciales, pero cuando hablo de bienes esenciales me refiero tanto a bienes muebles como inmuebles, ¿no? Los que yo requiero para continuar. Pero me refiero, en el caso de los bienes inmuebles, que yo requiero continuar con el suministro. Eso es lo que quizá no sé si les queda tan claro. ¿Les quedó claro el ejemplo que les di hace un rato, no? No, sí se entiende. Sí, profe. Ya. Ya, porque es eso, lo que yo porque como yo estoy endeudada, yo empresa deudora, estoy endeudada, yo requiero, porque yo pienso que mi empresa es viable, requiero continuar el giro mientras se mantiene este procedimiento de reorganización de la empresa deudora. Porque si no, realmente frustro toda posibilidad que tengo como empresa deudora de salir de las deudas en las que me encuentro. Entonces requiero mantener el giro. Pero esto no puede ser como por simple solicitud de la empresa deudora, esto se debe acreditar. Y de hecho, estas condiciones o exigencias para yo poder hacer esta solicitud de continuidad del giro y de continuidad del suministro deben ser acreditadas por el veedor. Es decir, estos casos en que el veedor aprueba esta decisión que está tomando la empresa deudora, es decir, no una decisión que pueda tomar la empresa por sí sola. De hecho, cuando vamos revisando las diferentes como partes del procedimiento de organización, vemos que son muy pocas las veces que la empresa deudora puede tomar decisiones por sí misma y generalmente lo hace con el ticket de justificación o que lo asesora el veedor. Este es uno de aquellos casos. Ustedes, yo probablemente creo que me lo preguntaron en su momento y es evidente, ¿no? Porque cuando yo les ponía el ejemplo de las personas productores de lana de camiña para quien hace chalecos y que se encuentran en un procedimiento de reorganización, no van a tener tantos incentivos para tener la continuidad del suministro, probablemente no van a querer seguir endeudándose o generando más pasivo con una empresa que no les garantiza el pago de su deuda. Entonces ahí lo que establece la ley es que se crean como unos incentivos para que los proveedores sigan entregando estos elementos que son esenciales para la continuidad del giro. Y entre eso nosotros, el primer incentivo que podemos encontrar es que se van a pagar preferentemente en las fechas originalmente convenidas en el procedimiento de reorganización y nuevamente, como ocurría también con anterioridad con los créditos, para el caso de que no se suscriba el acuerdo, es decir, que llegamos a la junta de acreedores y en la junta de acreedores no se suscribe el acuerdo, entonces en ese caso pasamos al procedimiento de liquidación y se convierten en créditos preferenciales de primer nivel, es decir, los primeros que van a ser pagados por sobre cualquier otro crédito. Esa es la manera de garantizar la continuidad del suministro. Y aquí también sucede, cuando hablamos de este procedimiento de organización, y que es algo que hemos conversado harto durante clases, una situación especial con respecto a los activos grabados con hipoteca o prenda. ¿Se recuerdan de quién la prenda y la hipoteca? ¿No? Se los pregunto. Sí, profe. Por ejemplo, la hipoteca estaba sobre un bien raíz. Tiene un nombre específico, sí. Perdón lo coloquial. Sí, pero se acuerda que la hipoteca y la prenda es un bien inmueble. Está correcto lo que usted me dice. Pero para que me lo diga más correcto, recordad que es un derecho real, es una caución y a la vez es un contrato. Cuando hablamos de la hipoteca y la prenda. La diferencia entre la hipoteca y la prenda es que la hipoteca es esta caución de tipo real, es decir, cuando hablamos de una caución real, un derecho real, es el que nosotros ejercemos con respecto a una cosa sin respecto a determinada persona, que es lo que me dice el Código Civil cuando ustedes estudiaban el 577. Y en el caso de la prenda es esta relación que supuestamente, porque también es criticado, yo ejerzo con respecto a esta cosa,
pero cuando hablamos de una cosa mueble. Esa es la diferencia entre hipoteca y prenda. En un principio uno piensa que las hipotecas son más caras, ¿no? Que son de más dinero, porque generalmente se relacionan con bienes inmuebles, que las prendas, pero hoy en día sabemos que hay bienes muebles que son mucho más caros que los bienes inmuebles, como por ejemplo un auto de lujo, un avión, un buque, etcétera. Y cuando hablamos de empresas, porque si pensamos en Iquique, podríamos encontrar empresas, por ejemplo, navieras, que tienen barcos, que son muchos millones de pesos, que se encuentran que son bienes muebles y que estarían sujetos a prenda en su momento. En este caso, de este caso especial de estos activos de la empresa grabados con prenda o hipoteca, como consecuencia de que se produzca un rechazo de este acuerdo de reorganización de la empresa deudora de carácter judicial, y que signifique, porque recuerden, cuando se rechaza este acuerdo, nosotros también lo estudiamos, se produce la liquidación, cambia el procedimiento, muta, y se convierte de procedimiento de reorganización a procedimiento de liquidación. Puede ocurrir que yo haya enajenado esos bienes que están sujetos a prenda o hipoteca. Lo hice siempre con autorización de este acreedor que tenía prenda o hipoteca, es decir, me autorizó para hacerlo. Pero ¿qué sucedería si, habiéndose aprobado, lleguemos al acuerdo de la organización y este se rechaza? En este caso, lo que pasa con estos acreedores titulares de prenda o hipoteca, porque recuerden que ellos siempre están en una situación ventajosa en relación al resto de los acreedores, es que van a poder percibir el pago del respectivo crédito. ¿Les queda como claro eso que les digo? Con preferencia, por supuesto, para el pago. Sí, profe. Para que no olviden esa parte. Ya, ¿qué más les puedo decir con respecto a esto? Ya les dije que esta resolución de reorganización de la empresa deudora, yo esto lo voy a preguntar porque, bueno, y aparte porque ustedes lo tienen que saber, porque esta resolución, la pueden ver todo el rato que llevamos hablando sobre ella, es la resolución de las más importantes dentro del procedimiento de reorganización, dispone la apertura de este procedimiento de reorganización de la empresa deudora y además señala hasta cuándo dura la protección financiera concursal y recuerden que también designa la fecha en que se va a realizar la junta de acreedores. Además, esta resolución llama a que vengan a acreditar sus poderes, lo que es la personería de los acreedores, al procedimiento en un plazo de 15 días desde dictada esta resolución. Recuerden además que la ley establece desde esta resolución 8 días para hacer lo que es la verificación de créditos. ¿Recuerdan lo que era la verificación de créditos? Tenían Donde, que, Dígame, cualquiera de los dos, Francisca o Tomás. bueno, donde las empresas acreedoras debían acompañar los títulos ejecutivos de sus créditos. Claro, los títulos que tienen, que podrían ser títulos ejecutivos para cobrar, ¿no? Y además acreditar su personería, porque podría suceder, por ejemplo, que usted, que Francisco Ibáñez Holderman viene en representación de Banco Santander, y usted tiene que traer los poderes que usted tiene para representar al Banco Santander, por dar un ejemplo X. Entonces, para que sepan que usted representa a esa empresa o esa institución financiera, por dar un ejemplo. Y eso lo tiene que hacer en este plazo para poder continuar en el procedimiento, porque ahí se da otra etapa donde van viendo los créditos. Pues recuerden que también ocurre después más adelante y antes de la Junta de Acreedores que tanto en el procedimiento de liquidación como en el de reorganización que se pueden impugnar los créditos. ¿Se recuerdan de eso? Estamos en la resolución de reorganización. Y desde la resolución de reorganización yo determino la fecha de la primera Junta de Acreedores, que es donde yo defino si se aprueba o se reprueba este acuerdo de reorganización. Desde la resolución de la organización, yo tengo que acompañarla, acreditar mi personería, ¿no? Y los créditos que yo voy a cobrar para a esta empresa deudora que se encuentra en la reorganización. Y una vez que esto ocurre, puede ocurrir que otros acreedores estén disconformes con el crédito que yo estoy presentando. Y eso se llama impugnación de los créditos. Yo les mencioné, ¿y por qué eso es para ver? Porque yo tengo que, ¿por qué se pueden impugnar los créditos? Porque yo tengo que determinar si quiénes son los acreedores que pueden votar en esta primera junta de acreedores. Y ahí se produce un procedimiento que es anterior a la junta de acreedores, donde se impugnan estos créditos. Y eventualmente, si es que no se resuelve el conflicto, por ejemplo, que otro acreedor acredite que alguna de los créditos que se están cobrando se encuentran pagados, que fueron compensados, que están prescritos, etcétera, todas las posibilidades que me da la ley, se encuentran caducados, etcétera,
Finalmente, si ese crédito no logran ponerse de acuerdo las partes, entonces se estiman como objetados, es decir, son créditos que no pueden votar en esta primera junta de acreedores. Todo esto tiene que suceder antes de la junta de acreedores, para que lo recuerden, si es que no lo recordaban, y esto también procede en el procedimiento de liquidación, porque son lo que yo determino la masa de acreedores que votan el acuerdo de reorganización. Y aparte, esta resolución, volviendo a la resolución de reorganización, fija esta primera junta de acreedores y además, como fija la primera junta de acreedores, también fija el plazo que tiene la empresa deudora para presentar su acuerdo de reorganización judicial. Y este acuerdo de reorganización judicial que debe presentar la empresa deudora debe entregarse 10 días antes de la junta de acreedores. No me importa que se aprendan los 10 días, pero ¿se acuerdan de qué se trata este acuerdo de reorganización judicial que debe presentar la empresa deudora? Porque esto es anterior a la junta de acreedores. Nosotros en clase revisamos, incluso yo les subí unas resoluciones también para que ustedes vieran, no una resolución, perdón, le acompañé un acuerdo de reorganización judicial. ¿Se recuerdan el acuerdo de reorganización judicial que presenta la empresa deudora? Que es como de la esencia del procedimiento, qué es lo que quiere hacer en ese documento que tiene que acompañar 10 días antes de la junta de acreedores. Y que incluso yo les dije que además debe ser revisado por el veedor, y el veedor tiene que hacer un informe 3 días antes de la junta. Profe, ahí Profe, la empresa, plantea cómo pretende pagarle a sus acreedores, cómo va a llevar este nuevo negocio, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Eso está perfecto como me lo contesta. Y ahí también distingue. ¿Se acuerda que yo les mostraba el documento de un acuerdo de reorganización judicial donde la empresa decía, para los acreedores hipotecarios ofrezco esto, vendarios hipotecarios, y para los acreedores balistas los pagos serán de esta manera. Establece cómo pretende salir de esta deuda, de esta situación económica compleja en la que se encuentra. Eso es, en principio, esta presentación y de la esencia del procedimiento. Es allí donde la empresa se compromete y nos indica cómo efectivamente no se encuentra en una liquidación, sino que su empresa puede ser salvada. Y establece garantías distintas que yo incluso en clase les decía, va a tratar de ser como lo más, voy a ocupar el término seductor, con los acreedores hipotecarios y prendarios para que se hagan parte del procedimiento y no voten en contra del acuerdo de reorganización judicial, que es lo que nosotros conversábamos en clase. Eso es. Y ese documento se presenta 10 días antes de la junta de acreedores. Una vez que se ha presentado este documento, que yo les menciono, recuerden, las impugnaciones ocurrieron antes de esto, y lo mismo las objeciones, se presenta esta presentación por parte de la empresa deudora, y después de esto tiene que mencionarse el veedor con respecto a este acuerdo de organización judicial. Y el veedor hace como una estimación de lo que presenta la empresa deudora, si es que es posible y factible que esto se cumpla, y una de las cosas más complejas que tiene que hacer el veedor o la veedora en este procedimiento es que a los 3 días antes de la junta de acreedores es que debe indicar montos más o menos que cree que van a poder pagarse a los distintos acreedores, que también lo vimos y revisamos una resolución en su momento. Y es ahí donde indica los acreedores hipotecarios y prendarios en tal fecha o probablemente, sí lo dice, van a ser pagados en su totalidad, quizás no va a decir fecha, pero decir, estimo que serán pagados en su totalidad, y en el caso de los acreedores balistas, podría decir, estimo que en realidad es muy poco probable que sean pagados, lo dice el veedor. Y esto lo dice 3 días antes de la junta de acreedores. Y esto es esencial que exista, si no tenemos que esperar, si el veedor por alguna razón incumple y es sancionado administrativamente si incumple, en entregar en estos 3 días, 3 días antes de la junta, este informe sobre la solicitud que presenta la empresa deudora, si cumple, se presenta en la junta de acreedores. Es un antecedente más para que los acreedores, y busca motivar a los acreedores a que sea como que acepten el acuerdo de reorganización. ¿Les queda claro eso que hemos revisado hasta ahora? Que todos lo estamos recordando. Sí, profe. Sí, ya. Yo me tengo que ir porque tengo junta. El lunes voy a terminar rápidamente, porque me queda muy poco de lo que es así de forma muy general, por supuesto, de ver la reorganización, y voy a tirarme con liquidación. Pero les pido, sí, porque tenemos 2 horas el lunes, que revisen el fin de semana la materia. Por último, hagan lectura veloz si no son capaces de revisarlo todo en detalle.
importante que tomen notas cuando uno tiene que estudiar como rápidamente algunas cosas. Por ejemplo, esto nos debiera servir mucho, que es lo que conversamos hoy día. Recomiendo que lo vean de nuevo, recuerden que están las clases, hagan esquemas, vean las ideas generales, y como recuerden, si tienen dudas de la organización, me lo pregunten el lunes. Lo mismo de liquidación o de cualquier otra parte de la materia que entre, y el lunes hablaremos concentradamente, como hoy día, del procedimiento de liquidación. ¿Les parece? Profe, Dígame. disculpe. Es que el lunes es feriado, entonces igual vamos a hacer Es la fatal que sea clase. feriado. No, yo no los puedo citar obligatoriamente un lunes. No sé, si ustedes quieren que la clase el lunes, yo no, porque ¿cuándo voy a recuperar clases? Porque yo sé que ustedes están llenos de clases. Y yo ya perdí clases el lunes porque no se hizo clase el lunes. Profe, pero yo no sé si mis compañeros están de acuerdo o no, pero como dice usted, claro, si bien la asistencia no es obligatoria, pero igual se podría dejar constancia de la grabación, entonces después que cada uno pueda ver la grabación en el momento que ¿Sí? le acomode. No sé si los demás están de acuerdo o no, pero igual, como dice usted, ya no nos queda muchas clases y ya se acercan las evaluaciones también, entonces, según yo, sería lo mejor también, y es un beneficio para todos en realidad. Lo es porque va a entrar liquidación, entonces para que ustedes me hagan preguntas o yo les haga este esquema, que yo creo que ayuda bastante a conversar rápidamente el procedimiento para que les quede por último una idea general de este. Entonces yo voy a hacerla, la voy a grabar, nadie está obligado a asistir, y lo digo igual dentro de la grabación, el que quiere asiste, el que no quiere no asiste, ¿no? Pero va a estar disponible para que lo puedan ver, porque yo creo que es importante, más que nada, no solamente por la evaluación, sino porque a mí me importa que ustedes conozcan los procedimientos para cuando ustedes trabajen, y llegue una persona a preguntarles sobre esto, ustedes sepan, les puedan contestar por lo menos de forma general. Entonces, en un principio, les dejo esta inquietud para el lunes, ¿ya? Así que, lo siento, pero les pido que repasen el fin de semana y vean los apuntes que yo subí. Recuerden que no entran delitos concursales, no entra insolvencia transfronteriza, no entran los procedimientos de la persona, salvo de forma muy general, como lo que conversamos hoy día y lo que vimos al principio de semestre, porque los más importantes son los procedimientos de la empresa, por lo menos. Así que, y el de liquidación de la persona deudora es muy similar al de la empresa deudora. Así que eso, nos vemos el lunes para quienes puedan asistir, si no nos vemos el jueves. Chao, que estén bien. Chao, profe. profe. Que esté bien. Gracias. Chao. Ya, profe.